La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, letras mixtas. Letras mixtas desde la librería Luces, desde esta Casa de la Cultura, doble Casa de la Cultura, tanto librería Luces como el programa Letras Mixtas, que ya se está convirtiendo en un espacio donde acuden muchas voces destacadas de la ciudad y de fuera de la ciudad. A veces se mezcla el hecho de la cultura con mis amigos o personas que están en mi entorno, personas que admiro. No todos mis amigos los admiro, pero sí a todos los que admiro son mis amigos, ¿eh? Esto también es importante decirlo. Y hoy tengo una persona que es mi amiga, es una persona a la que admiro y además respeto muchísimo toda su trayectoria, su crecimiento personal, que es nada más y nada menos que nuestro amigo poeta Jesús Baena. Bueno, pues muchísimas gracias, ya sabes que es recíproco, o sea, tanto la amistad como la admiración, el cariño y todo. O sea que para mí es un placer y un lujo poder acompañarte aquí en Librería Luces y en Letras Mixtas, que sí que es un espacio de referencia. Muchas gracias. Y que además tiene una visibilidad tremenda. Nos conocemos hace mucho tiempo y eso es muy bueno para todo lo que tiene que ver con la admiración y con la cultura. Y yo echo la vista atrás y yo me quedo con algunos ítems en tu vida, ¿no? Pero ¿cuáles son los que tú ya, que eres joven, eres muy joven, pero ya estás teniendo una carrera profesional muy interesante, con un recorrido académico muy interesante y un recorrido como creador muy destacado para la edad que tienes, Baena? ¿Con qué te quedas? Buf, qué complicado. Bueno, yo creo que me quedo con Málaga. Eso siempre. Y no es, ¿cómo decirlo? No es una especie de tópico, no es un decir por decir, lo digo de corazón. Creo que precisamente por ser joven y sobre todo por haber empezado muy joven, desde muy pronto estuve como muy lanzado a la ciudad. Y en cierta manera creo que si no hubiese sido por la generosidad de muchas de las personas que forman parte del mundo cultural y del mundo académico, yo no habría tenido las posibilidades que he tenido y que soy consciente de que otras personas no tienen. Por lo cual, en primer lugar, ¿con qué me quedo? Con mi ciudad y con mi gente, por ejemplo contigo. Muchas o sea, gracias. O con personas pues como Enrique Baena y como tantas otras personas, Rosario Mojar, todas las personas que Buenos amigos de esta casa, personas a las que también admiramos y que están muy cerca de lo que supone cultura en la ciudad. Efectivamente. Pero luego también, por ejemplo, hay algunas experiencias que a mí me marcaron profundamente, ¿no? Cuando se desarrollaba todos los lunes del Pimpi, que organizaba José Infante, ¿no? Y en el que yo estaba muy implicado, además una persona también de la que yo aprendí mucho. En ese entorno coincidí con Pablo García Baena. Yo no lo conocía, yo lo había estudiado en el colegio. O sea, para mí de repente encontrarme con él, además fue en Puerta Oscura, fue, bueno, no sé, una verdadera maravilla. Y me pasó lo mismo con él como me ocurrió luego con María Victoria Atencia, que fueron dos personas que a pesar de la trayectoria que ellos habían tenido, se mostraban con una humildad que a mí no podía sino sorprenderme, ¿no? Porque yo pensaba, unas personas que han hecho tanto, que han tenido un recorrido tan amplio, que han tenido unos reconocimientos tan significativos, y sin embargo no les importa. A lo que le dan valor es a lo poético, a lo humano, etc. Eso para mí fue muy importante y me hizo replantearme el por qué escribimos, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, en el ámbito académico, mi viaje a Italia. Yo creo que eso también es un poquillo tópico casi, ¿no? Dentro de la vida de literatura europea y académica. El viaje a Italia, como en el caso de Goethe, siempre cambia. Y es como que te replanteas todo, ¿no? Pero verdadera, ¿por qué? Siempre lo cuento. Yo estaba en Venecia y particularmente en un pueblo cercano que se llama San Donà di Piave. Y fue además justo después de la cuarentena, con lo cual en realidad todavía no se podía viajar. Entonces yo estaba allí, solo. En aquel momento yo todavía no hablaba bien el italiano, no conocía a nadie. Y tenía delante un libro de teoría de la literatura, preparando mi tesis, ¿no? Y en aquel momento yo me di cuenta de que me sentía pleno. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo sentirme tan lleno aquí que estoy solo?
cuando luego muchas veces en mi día a día, en mi cotidianidad, aquí en Málaga, etcétera, bueno, en todas las tareas que tenía, me sentía solo a pesar de que estaba rodeado de tal. Aquella experiencia a mí me hizo replantearme profundamente todo lo que yo iba haciendo, estamos hablando de 2021, lo que yo estaba haciendo en ese momento, y eso me llevó a abandonar muchas de las cosas que yo hacía, pero no tanto a lo mejor por problemas circunstanciales, sino más bien por una reflexión profunda que se materializó en una manera de ser y de estar que era nueva para mí, pero que era también más honesta conmigo y con los demás. Esos dos hitos, digamos, ¿no? Los tienes ahí grabados en tu agenda. Totalmente. ¿En qué andas ahora? ¿Qué creas? Pues lo que creo... Es mucho academicismo. Pues efectivamente, mucho y muy académico, ¿no? Sobre todo, sí, ahora mismo estoy muy centrado en la investigación, volcado en ella. En algún momento, quizá en alguna ocasión, sí que hago algo literario, pero casi no lo hago público ni lo comparto. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Lo primero es que efectivamente la mayor parte de mi tiempo la dedico a la academia. Y por lo tanto, la escritura intento centrarla y dedicarla a lo ensayístico, bueno, a lo académico, ¿no? A lo científico. Pero por la otra parte, ¿cómo se puede, digamos, estudiar de una forma objetiva y transparente y justa la literatura cuando formamos parte de ella? No sé, es muy difícil a veces, yo creo, ser juez y parte. Entonces el hecho de... Te has buscado un papel complicado, sí. Claro. Entonces, el hecho de, al final, decantarme por los estudios de la teoría de la literatura y por lo tanto también de la crítica literaria, en un mundo como el de ahora, en el que además hay unas voces fantásticas, hay unas voces muy prometedoras, que yo creo que además, voces jóvenes, que tienen un nuevo proyecto, una visión muy renovada a la que tenemos que prestar la atención, por supuesto siempre sin perder de vista las que ya están ahí, que nos sirven como referentes. Sí, porque estas voces de ahora no serían nada si no fuesen por las voces precedentes. Efectivamente, ¿no? Ahí lo dejo. Claro, es que tenemos... Claro, que llegáis ocupando todo el espacio, pero es que antes hemos hablado otros. Efectivamente. Y yo creo que además debemos tender a la integración, porque me parece que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que pensamos, ¿no? Como cuando estamos en un sueño, aparecemos aquí y pensamos que no ha habido nada antes, ni siquiera sabemos el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es como, no, yo escribo, yo hago esto, yo digo lo otro, y parece que todo es nuevo. Y puede que para una generación en ese momento todo sea nuevo, y eso tenemos que cuidarlo y respetarlo, claramente. Pero eso no quiere decir que de una forma total sea nuevo. Exacto. Y atender a esos precedentes, ¿no? El darnos cuenta de que sí que pertenecemos a una historia y sobre todo a una tradición, a un espíritu, a una identidad, a una cultura que se ha construido, que no viene dada, que ha costado mucho esfuerzo, que además viene de donde viene, de un espacio de tiempo en el que se ha mutilado la cultura, la expresión humana, las formas de ser, como si fuera dictadura, etcétera. Estamos en un momento en el que, por una parte, la entrada de la democracia nos permitió construirnos y tomar conciencia de que está en nuestra mano y está en nuestro poder, y por otra parte, en nuestra responsabilidad el edificarnos como cultura y como institución, como nación. Es decir, no viene dado, está en nuestras manos, en nuestro deber construir una nación, y que luego esa construcción de la nación además evoluciona y que tiene que ser un espacio donde efectivamente existe una pluralidad y una diversidad en la que hay una representación igualitaria, honesta, pero sobre todo libre, ¿no? Donde exista la posibilidad de ser libre sin que tengamos que estar justificando nuestra libertad en torno a etiquetas, en torno a que ya viene dado, yo creo que la falta de conciencia, ¿no? De todo esto, que nuestros abuelos lo hemos podido ver, yo creo, a veces genera, ¿no? Como decía Goya, el sueño de la razón, ¿no? Produce monstruos, ¿no? Parece que todo pues, aparece de repente, ¿no? Y no, tenemos que intentar integrarlo. Entonces, como te decía, ¿cómo ser juez y parte? ¿Cómo intentar comprender todo lo que está ocurriendo si yo mismo me introduzco ahí? Que, o sea, no es que no pueda, haría el esfuerzo, indudablemente, pero creo que sería mucho más difícil. Pues te pido que seas juez. Es decir, dime exactamente, con pelos y señales, ¿qué literatura se hace hoy en día?
¿Qué crees, crees que va a crecer la literatura? ¿Cómo ves el espíritu cultural literario malagueño? ¿Cómo crees que se están haciendo esos cestos con estos mimbres? Qué interesante. Una pregunta además difícil, pero muy difícil. Voy a intentar darte una respuesta. No es un examen ni una tesis doctoral. No. Pero sí me gustaría que con tu visión, precisamente crítica y analítica, desde el punto de vista empírico y científico que aporta la universidad, nos orientes. Vale. Pues mira, yo creo que en el ámbito de la literatura, como también en otros espacios, etcétera, por una parte, la entrada de España en un mercado muy capitalizado, global, etcétera, una sociedad de consumo, se ha facilitado, se ha potenciado un individualismo exacerbado y radical y progresivo, digamos, que no ha llevado como tal a la toma de conciencia de la individualidad, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos, tendemos a confundir el individualismo con la individualidad y no debemos confundir una cosa con la otra. Ese individualismo que ha conducido al consumo, etcétera, en realidad no ha servido para tomar conciencia de nuestra identidad, sino más bien para lo contrario, sino para alienar, por utilizar ese término, ¿no? Para allanar a la persona, tanto en su sentido cultural o colectivo, como en el sentido individual. Y eso naturalmente, claro, facilita y potencia el hecho de que nosotros busquemos quiénes somos en un consumo inmediato. ¿Por qué tiene esto relación con la literatura? Porque nosotros veníamos de una literatura que por una parte, desde la dictadura en adelante, muy influenciada por lo ideológico, bueno, por lo que eran los movimientos sociales, la literatura social, y luego ya pasamos a una literatura de la experiencia, ¿no? Que esa literatura de la experiencia tiene mucho sentido dentro del contexto político. ¿Por qué? Porque en la política de la experiencia nosotros nos atenemos a los hechos concretos, a la vivencia concreta, sin que esa vivencia se llene de un aspecto ideológico. Es decir, después de una dictadura como la que nosotros tuvimos, lo importante era vaciar de doctrina a la realidad que teníamos delante. Entonces, ahí tiene mucho sentido la poesía de la experiencia. Pero claro, la realidad no está vacía porque la realidad sin mí, sin un yo que observe y que experimente esa realidad, pues no sabemos ni siquiera si existiría, en el sentido de que no sabemos ni siquiera si tiene sentido esa realidad. Entonces, en ese intento de darle sentido a la realidad, y por otra parte, la constatación de que la realidad por sí misma no tiene otro sentido, se han estado produciendo unos choques, ¿no? Que generan una especie de tensión entre esa poesía de la experiencia, la otra sentimentalidad, etcétera, que ha aprovechado muy bien este mercado del consumo, etcétera. Y yo creo que, por lo tanto, desde el 2010 en adelante hasta ahora, esas tensiones que se estaban produciendo, que no han encontrado una alternativa y que no solo se trata del mundo literario, sino también, creo, a mi juicio, de la sociedad, de la cultura, de la política, pues lo que ha ocurrido es que se ha primado una literatura superficial, banal, muy capitalizada, en definitiva, ¿no? Es decir, que nos da una satisfacción inmediata en el sentido de que no entraña ninguna dificultad, no hay nada que comprender más allá de lo que yo veo. No voy a decir ningún nombre, no se trata de tal, ni tampoco como una crítica necesariamente negativa lo que estoy diciendo, sino intentar comprender lo que ha pasado, ¿no? Es una literatura superficial, sencilla, directa, ¿no? Que habla de experiencias cotidianas y tampoco generalmente de una experiencia que nos lleve a una relación muy profunda, ni con la otra persona ni conmigo mismo. Es decir, no se está buscando eso, lo que se busca es una satisfacción del momento, rápida. Ahí tenemos, por ejemplo, los fenómenos de Instagram, ¿no? Esa literatura que tiene 3-4 versos, ¿no? De me levanto y de la mañana estaba gris, me acuerdo de ti, y ya tenemos un poema. Es decir, pero no es como tal una crítica, es ese, ¿no? Sino, no, pero yo sí lo hago, ¿eh? A mí me escuece eso como creador, ¿eh? Yo intento comprenderlo, ¿no? Pero claro, es que bueno, hay una... claro, cosa es que lo comprendamos. Exacto. Naturalmente pero yo prefiero... yo no lo acato eso como claro, creador. no, naturalmente. Pero
Eso es lo que, porque hay una sociedad que necesita, por otra parte, es ese sentimiento, pero y que no solo está ocurriendo en la literatura, que tenemos en todos los aspectos, sí. Que tenemos la música, tenemos lo audiovisual, ¿no? Yo creo que hace unos años pensar en plataformas como Netflix, que tenía series como en serie, impensable. Lo musical, cuánta de la música hoy en día no se hace ya en un estudio, o sea que el cantante o la cantante me importa más bien poco. Y en la literatura yo creo pues, que sigue reflejando ese mismo fenómeno, que es el de no hemos sido capaces de construir una alternativa al hecho de darnos cuenta de que la realidad no tiene un sentido por sí mismo y de que todo lo que se ha intentado ha sido doctrinario e ideológico. ¿Hacia dónde va? Bueno, pues no sé si hacia dónde va o hacia dónde me gustaría que fuera, pero yo creo que vamos hacia eso, tanto por los nuevos acontecimientos, sobre todo en la materia económica, la irrupción de la inteligencia artificial, la transformación del sector industrial. Eso necesariamente tiene que conducirnos a un nuevo mercado laboral. Yo me pregunto, ¿cuál será ese mercado laboral del futuro? No lo sé, ojalá tuviese todos los datos necesarios, etcétera, tal, no lo sé, lo desconozco, pero sí me parece que el ocio y la cultura van a tener una importancia mucho mayor de lo que la tiene a día de hoy y que gran parte de la industria productiva, que ahora está en otros sectores como el secundario, etcétera, van a desplazarse hacia el ocio y la cultura. ¿Eso puede mantenerse ese mismo sector como lo está haciendo ahora? No, porque no nos aporta nada. Más bien nos aporta una frustración. A lo mejor no lo vemos a corto plazo, pero a medio o largo plazo sí. Y vemos que la literatura desde esa perspectiva no nos lleva a ninguna parte. Entonces yo creo que más bien la búsqueda va a ser la de intentar construir un proyecto social, un proyecto colectivo y un proyecto también humano e individual que salga de voces que se vayan elaborando desde la conciencia, desde el conocimiento, desde la salud emocional y sobre todo como decía, de un nuevo proyecto de sociedad europea y cultural en general, que además yo creo que nos hace falta, o sea, asentar bien y defender lo que ya tenemos y sobre todo desarrollarlo. Muy interesante en lo que cuentas, tenemos que acabar ya y en ese futuro de asentamiento de nuevos proyectos, pues te invito directamente a que vengan más veces, porque cuentas cosas muy interesantes, pero necesitas mucho más espacio audiovisual del que no tenemos. Entonces, muchísimas gracias, Baena, por estar conmigo, por estar con nosotros, Jesús. Cuentas conmigo todas las veces que tú me invites, aquí estaré. Pues te tomo la palabra. Te tomo la palabra porque tienes mucho que decir, mucho que aportar y mucho que analizar. Así que muchísimas gracias, lo dicho. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Amigos, amigas, como siempre, muchas gracias por tanto cariño aquí en Letras Mixtas. Chao.